Bien. ¿No hay dudas? ¿No? ¿Nadie me quiere preguntar nada? Buenas. Buenas, Hola, profe, buenas. ¿cómo están? Hola. Profe, yo tengo una pregunta. Dale, espero las preguntas. Dale. Eh, si falto a una clase online, ¿cuenta como falta también de la práctica? Cuenta como falta, pero tienen la posibilidad de conectarse a otro horario y dar la Ah, asistencia ahí. ¿Sí? ok. Piensen que yo tengo clases de 12 a 14 y después de 15 a 17. Y después está el profe Aliera, esperen que chequeamos los horarios, tiene una clase de 9 a 11 y después de 18 a 20. Siempre los jueves. Si alguna vez no pueden conectarse al horario que ustedes deben conectarse, está ese plan B. Bueno, Y muchas en gracias. el peor de los casos, la grabación. No es lo mismo, pero bueno, o sea, pensemos en situación de emergencia. ¿Otra pregunta? Sí, yo quería consultar respecto a la promoción de la materia. Bien, ¿Se puede promocionar si me va mal en los primeros parciales, pero si apruebo los recuperatorios, tengo la opción de promocionar o no? totalmente. La materia es promocionable y lo que establece el Ok. reglamento es lo siguiente. Para promocionar, cada parcial tiene que tener su... A ver, primero por un lado, cada parcial tiene que tener su evaluación recuperatoria. Por eso es que son dos parciales y cada uno tiene su recuperatorio. Si ustedes estuvieron chusmeando el cronograma, ya están todas las fechas, tanto de exámenes como de los recuperatorios. Álgebra lo que no tiene es examen flotante, ¿sí? Pero supongamos en el peor de los casos, que les fue mal en el parcial, se sacaron un 2 y en el recuperatorio se sacaron un 7, están en condiciones de promocionar. Necesitan 7 o más en cada uno de los parciales o sus respectivos recuperatorios. Ojo con esto, porque la calificación que queda es la final. Supongamos que se sacaron un 4 en el primer parcial. Dicen, che, yo quiero promocionarla, entonces doy el recuperatorio de este primer parcial. Y en el recuperatorio les va mal, ese examen les quedó desaprobado y recursan. O sea, analícenlo. Muchos dan el recuperatorio y les va muchísimo mejor, pero también hay algunos casos que como están con el agua al cuello, se tiran el lance y les termina yendo mal. Sí, pero tanto parcial como recuperatorio está válido para la promoción. Y por otro lado, aquel que se va a final, el final de álgebra es fácil de dar, ¿sí? Mientras ustedes estudian. El final, el último llamado, dos de los ejercicios habían sido tomados en parciales, como para que tengan una idea. O sea que no era algo del otro mundo. Si ustedes estudian, el final se aprueba. Es algo fácil. Dable, por lo menos. No sé si fácil, pues nada es fácil en la vida, pero dable es. ¿Más Pregunta, preguntas? yo, profe. Te escucho. Eh, si en alguno de los parciales se tomaba por ahí alguna cosa teórica, o sea, definiciones y eso se toma o solo, digamos, práctica. Generalmente no tomamos cosas teóricas en los parciales, sino que ustedes en las situaciones problemáticas que les toque resolver o los ejercicios tienen que justificar el paso a paso. Entonces por ahí tienen que enunciar por tal regla, tienen que poner al costado por qué están poniendo eso. ¿Sí? Justificar adecuadamente, es decir, que no haya saltos mágicos en sus desarrollos. Pero no es que les vamos a decir, che, enuncia tal teorema o hace tal demo. No, quédense tranquilos por eso. Ok, gracias. ¿Algo más? Profe, yo fui a buscar agua y están todos pasando el nombre. ¿Tengo que escribir también? Apellido, nombre y comisión. Esa es tu asistencia. No te perdiste nada grave, así que tranquilo. Polla, gracias, profe. ¿Más preguntas? No, si no hay preguntas, arrancamos. La primera semana estuvieron trabajando un poco con la parte de lógica, ¿sí? Aprendieron qué son las proposiciones, estuvieron analizando distintos conectivos lógicos, ¿sí? Entre ellos el y, el o, el entonces, el sí solo sí, el o excluyente. Vieron cómo se hacían las tablas de verdad, estuvieron analizando y resolviendo algunas situaciones problemáticas y esta semana se encontraron con algunos problemas o ejercicios que nos pedían identificar, por ejemplo, premisas y conclusiones. O sea, algunos parrafitos que reciben el nombre de argumentos o razonamientos
que nos conllevan a analizar un poco más en detalle. Así que bienvenidos a esta clase de razonamientos donde vamos a poder identificar, ¿sí?, los tipos de razonamientos y cómo actuar frente a ellos. Esta es la idea de esta clase. Antes que me olvide, me hacen todas las preguntas. Yo no puedo leer el chat porque estoy compartiendo pantalla en modo presentación, así que abren el micrófono y me hacen preguntas. No hay preguntas tontas. Todas sirven, así que no se queden con las dudas. Sin miedo nomás. Bueno, dicho esto, bienvenidos a Álgebra 1 y arrancamos, ¿sí? Existen distintos tipos. ¿Ustedes ven bien la pantalla? Sí, profe. Sí, Genial, profe. Sí, perfecto. profe. Cualquier cosa me avisan también. Bueno, en matemática existen distintos tipos de razonamientos y de demostraciones. Pero lo primero que tenemos que entender es que toda la matemática en este mundo se construye sobre las bases de la lógica. Por eso es que en álgebra arrancamos con la parte de lógica. Dentro de esta lógica empieza o aparece el razonamiento, ¿sí? Poder analizar distintos párrafos, ideas, argumentos y entender si lo que está diciendo tiene sentido, es válido o no es válido, o me están rechamullando, como nos pasa en muchas cosas, ¿sí? El razonamiento lógico específicamente se refiere al uso del entendimiento para pasar de proposiciones, ¿sí?, a una conclusión. Eso es como lo más importante como para tener en cuenta. Si yo soy capaz de hacer eso, voy entendiendo bien las cosas. Dicho esto, existen dos tipos de razonamientos bien marcados y bien distintos, aunque algunas cosas en común vamos a encontrar. Por un lado tenemos el razonamiento deductivo y por otro lado el inductivo. El razonamiento deductivo se caracteriza por ir de lo general hacia lo particular, mientras que el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general, es decir, va de algo chiquitito y busca agrandarlo, magnetizarlo. Mientras que el deductivo dice, che, tengo toda esta información, entonces puedo particularizar algo. Es como si yo dijera en este momento, bueno, todos los estudiantes que están participando de esta clase pertenecen a la carrera de ingeniería. Y si elijo algún alumno al azar, por ejemplo, Juan, digo Juan como podría decir cualquiera, Juan es estudiante de ingeniería. Fui de la información que yo tenía de que todos son de ingeniería a particularizar en un alumno. Distinto sería el inductivo que yo digo, che, Juan es estudiante de ingeniería en petróleo, entonces todos los estudiantes que están participando de la clase son estudiantes de ingeniería en petróleo. Ahí estoy inventando información o dando información que no está verificada. Como para ahí tener bien claro la diferencia. Mientras que el razonamiento deductivo utiliza el concepto de validez, yo busco validar algo que tengo en función de la información que ya conozco, el razonamiento inductivo se basa en el concepto de probabilidad. Hace un cálculo, estima. ¿Sí? Nunca va a lo concreto. El deductivo no crea conocimiento, sino que lo analiza y me da información teniendo en cuenta la base del conocimiento, mientras que el inductivo lo que hace es crear conocimiento. Son muy distintos. Entonces, lo importante es entender con qué tipo de razonamiento ustedes están trabajando y cómo podemos analizar si es válido o no es válido. Dicho esto, ya más o menos les voy spoileando, que nosotros nos vamos a centrar en el razonamiento deductivo. Esto es como lo más importante. ¿Vamos bien? Sí. Sí, Ok, profe. hasta acá Un poquito. tranqui. Bien, vamos con algunos ejemplos para que los tengan ahí. Después yo les subo todos los PowerPoint a la carpeta de los contenidos, así los tienen a la vista y no es necesario que estén copiando ahora. Tranqui por eso. Profe, Ah, buenos bueno, días, gracias. ¿qué tal? Buenas. Le quiero avisar algo. Yo tuve un tema eléctrico en mi casa y ahora va a venir el electricista. ¿La clase queda grabada o lo dejo La clase queda grabada. bien? Dicho esto, hay veces que la grabación va a tardar más que otras, porque eso depende de los técnicos, pero estoy haciendo, vamos a ver si los tenemos rápidos, pero siempre quedan grabadas. Bueno, entonces, Muchísimas gracias. no, por favor. Ejemplos de argumentos deductivos. Fíjense este, los lácteos aportan calcio. El yogur es un lácteo, el yogur aporta calcio. Partimos de
una información general. Todos los lácteos aportan calcio. Ejemplifico con uno, tomo un ejemplo, digo, bueno, che, el yogur es un lácteo, o sea, pertenece a esta categoría, entonces el yogur aporta calcio. Estas dos primeras oraciones que nosotros estamos viendo reciben el nombre de premisas y usando estas dos premisas yo llego a la conclusión entonces de que el yogur aporta calcio. Fíjense que hay como una especie de transitividad. Si yo les digo transitividad, ¿les suena algo esta palabra o no? De transición, ¿Y qué quiere como decir? que hay elementos que pasan de un sector a otro, digamos, como por ejemplo el calcio, o lo que aporta. Exacto. Fíjense que estas oraciones tienen cosas en común. La transitividad es una propiedad súper algebraica que va diciendo, che, soy capaz de conectar tres ideas. Y estas tres ideas me permiten llegar a una nueva idea. Algo de eso está pasando acá. Veamos acá el segundo ejemplo. Dice, el 12 de octubre es feriado en mi país. Hoy es 12 de octubre, hoy es feriado en mi país. ¿Está bien esto? ¿Les parece que es deductivo? ¿Parte de lo general y va a lo particular? Sí, sí. Me está dando la información de que siempre el 12 de octubre es feriado en mi país. Sí. Me dice, bueno, che, hoy es No, 12 de octubre. ese es al revés, ¿Por qué? porque parte de un caso particular, ¿o no? ¿Particular decir que el 12 de octubre es feriado en mi país? ¿O sería particular decir que el 12 de octubre del 2026 es feriado en mi país? Mm, Ah, ahí vieron como una palabra puede Yo hacer la diferencia. por mi país, como dice país, Pero hace Sí. referencia, está generalizando a todos los 12 de octubre de toda la historia argentina, o por lo menos de los últimos. No nos vamos a meter en toda la historia argentina porque no siempre fue feriado, pero hace un par de años está decretado, hace bastante. Claro, Entonces, lleva la normalización de ese feriado a partir de lo que pasó. exactamente. Sería particular si específicamente dijera, che, 2026 o algún año en particular, ¿sí? O sea, no es general, general, general a nivel mundial, pero sí es general respecto o haciendo referencia a un pequeño universo. El universo en este caso sería Argentina. Vamos usando palabras que la clase que viene las vamos a retomar, ¿sí? Entonces, en este caso, es deductivo también, aunque no sea tan notorio al principio. Siguiente. Las plantas necesitan agua para vivir. Las rosas son plantas. Entonces, fíjense que yo ya le pongo la palabra entonces, llego a la conclusión de que las rosas necesitan agua para vivir. ¿Esto es correcto? Sí. ¿Es válido? Es correcto, pero no todas las plantas. Por ¿Cómo que? ejemplo, el cactus. Sin miedo, dale. Tiene O razón, a mí se me sea, Esperen, El esperen. cactus se alimenta de la humedad de la tierra. ¿cómo que no usa agua? ¿Pero no necesita agua entonces de esa humedad? ¿No absorbe humedad de la Sí, tierra? se Con razón. genera agua en la humedad. Ay, chicos, con razón se me murieron todos los cactus. Ahí Dios mío. está, por eso era. Cada 10 días, 5 días se necesita, pero Ay, necesita bueno, igual. pero necesitan agua. Se ve que, bueno, los Sí. ahogué, pero necesitan agua. Igual hay algunos que son como medios tramposos. Algunos nos pueden llegar a hacer dudar y esa es la idea de todo lo que vamos a ir viendo hoy. Lo importante es tener presente entonces que deductivo viene porque yo puedo deducir una conclusión a partir de el conocimiento que me va dando mi argumento, ¿sí? En este caso las plantas me dicen, che, las plantas necesitan agua para vivir, las rosas son plantas, entonces las rosas necesitan agua para vivir. Después me puedo poner más criterioso y decir, che, el agua la absorbe de la tierra, el agua la toma de la condensación, de lo que sea, pero voy de lo general a particularizar, ¿sí? Por otro lado, los inductivos son como más inventivos, digo yo. En mi departamento hace calor. En el departamento de mi vecino hace calor en todo el edificio en el que vivo. ¿Puedo yo decir que en todo el edificio en el que vivo hace calor sabiendo nada más que en el mío y en el de mi vecino hace calor? No puedo. No.
Estarías inventando información que no está confirmada. Exactamente. El argumento inductivo o el razonamiento inductivo lo que hace es inventar. Por eso es que crea conocimiento, lo inventa en realidad, ¿sí? Puede ser que mi departamento y el de mi vecino solamente haga calor porque somos los que estamos con la estufa prendida y el resto no. O puede ser también, puede darse la posibilidad de que todo el edificio esté con la temperatura alta, pero eso no me da la certeza, yo no puedo llegar a afirmar eso. Lo mismo pasa con este, fíjense, Felipe es dulce y trabajador, su esposa María es una persona dulce y trabajadora, los hijos de ambos seguramente son dulces y trabajadores. ¿Qué me dicen de este? Una utopía. Lo que todos quieren. Lo que todos quieren. Es que ya al usar el seguramente te está diciendo que cree que no es una ¿Qué afirmación. cree? Vieron muchas veces, bueno, Dios, no quiero tocar temas, pero vieron que muchas veces en los noticieros dicen, no puede ser, si los padres eran buenos y el hijo salió asesino. No puedo generalizar, porque dos personas o porque el resto de la familia sea bueno, no quiere decir que todos lo sean. Tampoco me voy a ir a los casos extremos, ¿no? Pero el hecho de generalizar algo ya les tiene que hacer ruido. Tienen que analizar si va o no va. Si para matemáticas es lo que nos gusta o no. Profe, Sí, ¿puede ser que sea que funcione como una promesa? Como si P entonces Q. no funciona como una promesa porque... Pero sí entiendo la analogía que estás haciendo. Hay una comparación. Yo puedo decir, si pasa esto, pero en realidad estas relaciones que estoy haciendo no tienen una base sólida. O sea, la conclusión a la que estoy llegando no es sólida teniendo en cuenta cuáles son las premisas que tengo. ¿Se entiende? Como que estoy rompiendo esta promesa. O sea, si hago esta promesa la estoy rompiendo todo el tiempo. Estoy inventando. Donde sí se usa mucho los argumentos inductivos es en la parte de probabilidad. Fíjense que yo lo definí como diciendo, che, o sea, es algo probabilístico. En probabilidad esto es lo que se hace. Esto es lo que con estas bases se trabaja. Pasa que veo esto y digo, o sea, siempre va a ser falso. O sea, no hay chance de saberlo, pero claro, Claro, está la probabilidad de que siempre sea baja. exactamente. A ver, no tengo certeza. No tengo certeza de que sea siempre falso o que sea siempre verdadero. Y lo más probable es que en algunos casos sea verdadero y en otros falsos. Es como que voy a tener siempre la incertidumbre. Si a mí me piden demostrar algo y como que no te puedo asegurar nada, mientras que con el razonamiento deductivo, si la estructura que tienes es sólida, yo puedo asegurar la validez del razonamiento. O sea, ahí tiene que ser lo que ustedes les digan, che, ¿esto tiene lógica matemática o me está inventando? Si inventa, lo descartan. Si tiene lógica y ustedes pueden demostrar la solidez, se quedan y lo abrazan para siempre. Así que sí, este inventa sin más. Fíjense, último ejemplo, dice una joven pasó a un semáforo en rojo, otro pasó el semáforo en rojo, todos los jóvenes pasan los semáforos en rojo. No hay chance de que esto funcione, de que esto sea correcto para todos los jóvenes y que se pueda generalizar. Dicho esto, tenemos una noción de cómo se comportan estos dos tipos de razonamientos, cómo se caracteriza. Así que vamos a rápidamente clasificar algunos en deductivos e inductivos como para practicar. Primero, los lácteos aportan calcio, el yogur es un lácteo, el yogur aporta calcio. Este me lo tienen que decir rápido porque ya lo analizamos. ¿Qué es? Deductivo. ¿Va de lo general a lo particular? Bien. Listo. Vamos con este. Las hijas de Sofía son rubias. Carmela es hija de Sofía, entonces Carmela es rubia. Deductivo. Está peleado ahí. Inductiva. Yo escuché las dos Está cosas. difícil. Inductivo. Está difícil esto, ¿no? Inductivo porque es caso particular. No, es deductivo. Porque parte de lo general. Parte de lo general me está diciendo, che, las hijas de Sofía son rubias. Y me da la información de una en particular.
Carmela es hija de Sofía. Y si previamente yo tengo la información de que todas las hijas de Sofía son rubias, puedo ser capaz de deducir que Carmela es rubia. Quizás la primera premisa es media tramposa y yo necesitaría tener la certeza de decir, che, pará. Me convencería más si dijera, todas las hijas de Sofía son rubias. Si ustedes me lo justifican de esa manera, yo puedo confiar en lo que me están diciendo. Una palabra, el todos, tiene un efecto bastante importante. Ya lo vamos a ver también en un rato. ¿Qué pasa con esta? Dice, Jorge juega al baloncesto y es alto, Bruno juega al baloncesto y es alto, Simón juega al baloncesto y es alto, Damián lo mismo, concluye, todos los jugadores de baloncesto son altos. Inductivo. Inductivo de una, ¿no? Nos damos cuenta ya con la primer premisa que enuncia ahí, me está diciendo, Jorge, es esto. Es como, che, vas, particular, particular, y después metiste a todos en la misma bolsa. Debe haber seguramente alguien que juega al baloncesto y que no sea alto. Profe, en el chat preguntan si no es lo mismo. ¿Qué cosa? No tengo idea, pero pusieron, ¿no es lo mismo? Pregúntenme. Pregúntenme, abran el micrófono y pregúntenme, que no puedo leer el chat yo. Los obligo a eso. Lo de las hijas, dice. Lo de las hijas, el todos. Y que no tiene micro, que lo perdones. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo y lo vamos a perdonar. Que estén las palabras todos me permite a mí tener la confirmación de que todas las hijas de Sofía son rubias. El que falte la palabra todos puede a mí hacerme pensar que quizás una hija de Sofía no sea rubia. Sería un razonamiento como muy rebuscado, pero si tuviese el cuantificador todos, nadie puede dudar de que Carmela sea rubia. Lo vamos a ver en un ratito también, tranqui. Último ejemplo, o último argumento. El diputado Santiago usa traje en cada sesión. El diputado Roberto usa traje en cada sesión. Todos los diputados usan traje para ir al Congreso. Inductivo. No hay dudas. Parte de lo singular y va a lo generalizar. O sea que estamos bien. Ya son capaces de identificar. Dicho esto podemos avanzar un poquito más y decirles que un argumento o razonamiento, cualquiera de las dos palabras representan lo mismo, son sinónimos, se considera válido, fíjense la palabra, válido, cuando al asumir que las premisas son verdaderas, se puede garantizar que la conclusión también lo es. Vieron que cuando estábamos trabajando con proposiciones, analizaban valor de verdad de una proposición y decíamos, ¿puede ser verdadero o falso? Cuando yo estoy trabajando con argumentos, ya no se analiza si es verdadero o es falso, sino que buscamos que sea válido o inválido, valga la redundancia, ¿no? Si es válido, yo puedo asegurar que la conclusión a la que yo llegué es correcta. Después analizaré si es verdadera o falsa. Va a ser válido entonces si mi estructura es sólida. Quiere decir que si parto de premisas verdaderas, la conclusión a la que llegué también es verdadera. Si las premisas eran falsas, y bueno, ya está. O sea, estoy partiendo de mentiras. Veamos este. La casa tiene 4 camas. En cada cama pueden dormir 2 personas. Por lo tanto, en esta casa pueden dormir 8 personas. ¿Qué parece acá? ¿Falso? ¿Qué cosa es falso? ¿Es válido o no es válido? Es válido. Es válido. Es válido. En cambio, un argumento no es válido si, aunque las premisas sean verdaderas y la conclusión también parezca ser verdadera, no existe una relación lógica que asegure dicha conclusión. Mi amigo Manuel es alto, mi amigo Alfonso es alto, todos mis amigos son altos. Claro, no es válido. No es válido. No es válido. Fíjense, en el anterior, en este ejemplo de la casa, dice... Exactamente, salvo que tenga 2 amigos. En el ejemplo de la casa dice, la primera premisa, la casa tiene 4 camas. Después me da otra información. En cada cama pueden dormir 2 personas. Puedo concluir entonces que en esta casa pueden llegar a dormir hasta 8 personas. La conclusión está perfectamente sustanciada con lo que son las premisas. Si yo la deduzco.
Mientras que el de los amigos, si tengo 2 amigos nada más, está bien, puedo decir los 2 son altos, pero en realidad mencionar solo 2. Y por eso extender puede ser que las premisas sean verdaderas, que la conclusión parezca ser verdadera, pero en realidad no tenemos esa certeza. Entonces, ¿qué es la validez? La validez no depende de sus premisas, no depende de que sus premisas o conclusión sean verdaderas, sino que depende exclusivamente de la estructura que yo le esté dando a mi razonamiento. Es decir, de la relación lógica que establezca entre las premisas y la conclusión. Es importante acá poder entender esto. Es válido entonces si la conclusión se deriva necesariamente de las premisas, no como pasaba recién con el de los amigos. Profe, Sí, un momento. No hay un problema con el Zoom, es como que se escucha doble lo que dice. No sé si todos tienen el mismo problema. No, a vos te escuchamos doble, pero Debe ser tu micrófono. el parlante y el micrófono abierto, las dos cosas. Ok. bien. Ok, sigo entonces. Siga. Bien. Entonces, bueno, necesitamos, para asegurar que sea válido, que la conclusión se derive sí o sí de las premisas, si no, ya ahí se me viene abajo todo mi edificio lógico. Y aunque la conclusión sea cierta, no va a ser válido si no se sigue, si no se deduce lógicamente de las premisas. O sea que cuando a ustedes se les pida estudiar o analizar validez o no de algún razonamiento, lo que estamos pidiendo es, che, fíjate, ¿la conclusión se deriva de las premisas o tiran cualquier chamullo en la conclusión? Eso es lo primero que tienen que hacer ustedes. Los argumentos válidos tienen una estructura lógica impecable. Cuando digo impecable es que si yo hago mi tabla de verdad, no voy a tener duda de nada, ¿sí? O sea, y que la verdad de las premisas va a garantizar exactamente la verdad de la conclusión. Pero que un argumento sea válido no significa que su conclusión sea verdadera en la realidad. Puede ser que el argumento sea válido y si yo partí de premisas falsas, mi conclusión también sea falsa. Así que tengo que analizar varias cosas. Fíjense acá, todos los peces vuelan. Los delfines son peces, por lo tanto, los delfines vuelan. Que los peces vuelan es una premisa. Que los delfines son peces es otra premisa. Y me doy cuenta que los delfines vuelan es la conclusión, primero porque aparecen por lo tanto. Premisa 1, premisa 2, conclusión. ¿Qué me pueden decir de este razonamiento? ¿El Es razonamiento es falso. válido? No es válido. Porque los peces No, no no, vuelan. porque Esperen, no pregunté, ojo, porque vamos a hacer la distinción. ¿El razonamiento es válido? El Sí. razonamiento Sí. el razonamiento es válido. Ok, no Sí. tenemos duda de eso porque, fíjense, un razonamiento es válido cuando la estructura es robusta, es decir, cuando la conclusión que está dando deriva necesariamente de las premisas que me está dando. Ahora, que el razonamiento sea válido, no quiere asegurar que mi conclusión sea verdadera, porque si las premisas no son verdaderas, se nos viene abajo todo. Por lo que coincidimos, es válido pero no verdadero. Ahí sí me escucho en eco yo. El micrófono del compañero. A ver, ahí estamos. Bien, gracias. ¿Se entiende esto? La estructura era válida, era sumamente robusta. Las premisas me permitían a mí llegar a la conclusión, pero como una de las premisas era mala, era falsa, mejor dicho, mi conclusión no es verdadera, sino que falsa. ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo ahora la idea? Sí, profe. Sí. Genial. No importa que sea verdadero o falso, solamente que esté bien estructurado. Exactamente. Yo tengo que analizar primero si el argumento es válido, si está bien estructurado. Una vez que yo analicé si está bien estructurado, después puedo decir, bueno, che, la conclusión, si está bien estructurado, sabiendo que es válido, puedo decir, che, mira, la conclusión que llegaste es verdadera, seguro.
Ahora, la conclusión es falsa, pero porque la premisa recién de que los peces volaban era falsa. Y no va a ser válido un argumento si la conclusión puede ser falsa, aunque todas las premisas sean verdaderas. O sea, cuando estamos chamullando, inventando información. Tampoco es válido si la conclusión no se deduce necesariamente de las premisas. Y a tener especial atención, algunos argumentos no válidos pueden ofrecer buena evidencia, parecer razonables, pero no me aseguran, ¿sí?, que la conclusión sea la adecuada. Veamos este ejemplo. Todos los gorriones son pájaros. Los gorriones pueden volar, por lo tanto, todos los pájaros pueden volar. ¿Qué me dicen de esto? Las dos primeras son las premisas. La última, la conclusión. ¿Todos los pájaros pueden volar? Siguiendo eso es inválido, ¿no? ¿Por qué? Porque no te dice que todos los pájaros pueden volar, solamente los gorriones. Exactamente. Entonces, como la conclusión no se deduce de estas premisas que yo tengo, sino que está inventando información, puedo decir, ¿sí?, que esto está mal. De hecho, los pingüinos son pájaros que no vuelan, supuestamente. Sí, hay Profe, un montón de pájaros que no vuelan. Hay un montón, hay un montón. yo veo que deja una premisa sin usar, Ajá, básicamente. exacto. Es como que hay una premisa que la meto ahí de relleno, no es que la meto yo, ¿no?, sino que la mete el argumento, que es como que no la usa para nada. Y fíjense que acá, a diferencia de lo que uno puede decir, che, este es un razonamiento inductivo, no, porque parte de lo general, dice, todos los gorriones son pájaros. Los gorriones pueden volar, pero sin embargo, la conclusión a la que llega ni siquiera metió a los gorriones, ni los tuvo en cuenta. Dice, todos los pájaros pueden volar, listo. O sea que la conclusión, evidentemente, no se apoyó en todas las premisas, en todo lo que teníamos ahí de información. ¿Vamos sobreviviendo? Entonces, el anterior ejemplo era válido porque la conclusión se apoyó de las premisas, por más que no sea verdad en nuestra realidad. Exactamente. Pero, ok. El razonamiento era válido, voy un poquito para atrás, así lo vemos de vuelta. El razonamiento era válido porque la conclusión a la que llegaba estaba pura y exclusivamente apoyada en las premisas que tenía acá. La estructura era sólida, pero ¿qué pasó? La conclusión no era verdadera. ¿Por qué no era verdadera? Porque una de las premisas no era verdadera. Una de las premisas era falsa. Razonamiento válido no implica que la conclusión sea verdadera. Si las premisas no lo son. El razonamiento válido me asegura que si yo parto de premisas verdaderas, la conclusión es verdadera. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo creen que pueden analizar si un razonamiento es válido o no? ¿Qué es lo primero que analizarían? La premisa. La validez de las premisas. Que esté bien estructurada las premisas y que la conclusión, digamos, también, digamos, no, o sea, siga el razonamiento de las premisas. Bien, lo primero sería analizar la estructura. Sí, yo tengo que hacer una lectura general y decir, ok, la conclusión que aparece acá, ¿se deriva de las premisas? Eso es lo primero que tendría que hacer. Si es Profe, así, sí, ¿eso no era lo de la estructura lógica impecable o algo así? exacto. Ah, claro, se me hizo raro como volvió para atrás. Sí. Pero ahí vamos, porque les voy a dar los tips para analizar cuándo es válido o no es válido. Primero sería analizar la estructura, y lo primero, leer la conclusión. Che, la conclusión se deriva de las premisas. ¿Sí? Si eso está así, me pongo a analizar el valor de verdad de cada una de las proposiciones involucradas, de cada una de estas premisas, como para definir si la conclusión es verdadera o falsa. Pero entonces, para analizar validez, yo diría, che, la conclusión es necesariamente cierta si las premisas lo son, que es lo que estamos hablando de la robustez. ¿La conclusión se deriva de manera lógica de las premisas?
La conclusión resulta falsa aunque todas las premisas sean verdaderas. Y la conclusión es verdadera, pero las premisas son falsas. Estas preguntas a ustedes los tienen que guiar. Es lo primero que tendrían que analizar. Una vez que se hicieron estas preguntas y se van contestando, ustedes ya están como un paso adentro de decir es válido o no es válido y poder justificar en todo caso por qué no lo es. O sea que no es tan difícil, ¿sí? En definitiva, todo esto que estamos charlando un poco se basa, ¿sí?, en una proposición condicional, cuyo antecedente es la conjunción de las premisas y cuyo consecuente es la conclusión, ¿sí? ¿Saben todos a qué me refiero cuando digo antecedente y consecuente? Sí. No, Ok. profe. Ok, Bueno, bien. Antecedente quiere decir, sí, toda la información que yo tengo, en este caso, serían todas las premisas. Con la información de todas esas premisas, yo concluyo mi consecuente, es decir, arribo a mi conclusión. Antecedente es toda la información que yo tengo, consecuente es la conclusión que arribo. Como para tenerlo presente, es eso nada O más. sea, usar todas las premisas y que estén abarcadas en la conclusión. Exactamente. Y fíjense que todas estas premisas se unen, acá lo dice específicamente, con la conjunción, con el i. Es decir, para llegar a la conclusión yo tengo que usar la premisa 1 y la premisa 2 y la 3 y todas las premisas que estén involucradas. Todas. Y se unen con el i. De esta manera voy a armar yo una estructura condicional. Es decir, un sí entonces. Y además, con todo esto que yo armé, tengo la opción de armar mi tabla de verdad y poder determinar si este condicional, o sea, si esta conjunción de todas las premisas efectivamente me permite llegar a mí a la conclusión. Si esto pasa, estamos todo bien. Eso es lo que está diciendo acá. Yo se los resumo. Y existen ciertas reglas de inferencia que ya están como sumamente demostradas y a mí me aseguran de que si mi razonamiento sigue esa regla, estoy en condiciones de decir que es válido, independientemente de la verdad o falsedad de las proposiciones. Algunas más conocidas son modus ponens, tollens y hay un montón más, pero vamos a concentrarnos en algunos. Modus ponens tiene esta estructura: dos premisas, una conclusión. La primera premisa, fíjense que en este caso está denotada con la letra P. O sea, partimos de cierta información. Es como que me está diciendo, si P, si pasa P. Y además, se da que P, entonces Q, concluyo que sucede Q. Eso que están viendo acá es exactamente esto mismo que está acá. Ustedes lo ven así, lo ven de esta manera y dicen, esto cómo se analiza, cómo se demuestra, pero tienen que entender que es lo mismo que escribirlo de esta manera y yo podría hacer mi tabla de verdad y demostrarlo sin problemas. Analicemos esto. Profe, Sí. ¿qué se lee de arriba hacia abajo? Ujú. Siempre Ok. vamos de arriba hacia abajo. Cada fila representa una premisa. Esta sería premisa 1, premisa 2, y todo lo que queda debajo de la línea es la conclusión. Siempre van a tener una única línea debajo de la rayita, que es la conclusión. Por eso es que, como estamos viendo en la anotación esta, lo que está entre corchetes es lo que recibe el nombre de antecedente, y lo que estaría después de la flechita sería el consecuente. Es decir, todas las premisas unidas con la conjunción, con el y, implicarían de que yo puedo llegar a esta conclusión. O sea que si yo... Profe, Sí. perdón. No, dale. ¿Cómo determina si es un i y no es un o? Siempre, siempre, siempre las premisas se juntan con un i. Siempre, es ley. Ok. O sea que si ustedes tienen Gracias. 150 premisas, las 150 premisas las van a unir con el i. Eso no falla. Entonces todas las premisas irían con i. Todas las premisas se unen con el i, exactamente. Y si yo tengo más de una premisa, van a ir, siempre, a ver, en un razonamiento voy a tener más de una premisa, si no estaría re en falta. Las van a unificar dentro de un corchete para indicar cuál sería el antecedente y cuál sería el consecuente. Profe, Entonces, sí. no hay ninguna excepción, ¿no?
No hay excepciones, para esto no hay Ah, excepciones. genial, genial, Así genial. que tranquis, tranquis que sobrevivimos. Las premisas se unen con el y. Este entonces, el modus ponens, es el más conocido, uno de los más usados también. Aparece también otro conocido, que es el modus tollens. Los nombres, la verdad que no nos favorecen en mucho, pero bueno, son estos. En este caso, fíjense que hay un orden un poco distinto acá. La premisa 1 es un P, entonces Q. Me está diciendo, che, si pasa esto, entonces se da Q. Segunda premisa, me está negando a Q, a la segunda proposición. Por lo que concluyo que voy a obtener como respuesta la negación de la primera proposición. Analícenla. ¿Tiene sentido para ustedes? ¿Tienen en mente cómo era el entonces? Acuérdense, yo siempre digo, che, el entonces es, para asociarlo rápido en la tabla de verdad, digo, me comprometí a hacer algo y no lo hice. Y no lo hice, estoy fallando. Me comprometí a hacer algo y lo hice, va todo bien. No me comprometí a hacer nada, no lo hice o lo hice, no pasa nada porque no rompí un compromiso. Acá me está diciendo, che, si pasa P, entonces va a pasar Q. Me está diciendo, no pasó Q. Entonces no Entonces, pasa P. deduzco que no pasa P. Exactamente. Ok. Vieron que cuando uno le analiza un cachetito tiene sentido. Si uno va analizando así, miremos ahora con esta forma cómo sería expresado todo como una proposición compuesta. Entre corchetes otra vez identificamos lo que serían las premisas. Premisa 1 está en paréntesis, unida con el o a través del y con la premisa 2, que era el no Q. Entonces todo el antecedente a mí me permite concluir cuál fue el consecuente, la conclusión. Teniendo en cuenta esto que acabamos de hacer, miremos un cachitito más el modus ponens. Me decía, che, se da cierta situación, se da la proposición P, me está diciendo, pasa P. Y abajo me está diciendo, si pasa P, entonces pasa Q. ¿Puedo concluir que pasa Q? ¿Tiene lógica esto? Sí, porque ya te está diciendo que Me el está P diciendo, está pasando, por ende el Q tiene que pasar sí o sí. exactamente, acá hay una transitividad plena, me está diciendo, che, pasó esto. Si pasa esto, trae como consecuencia esto otro. Entonces puedo concluir que esto otro va a llegar. Y otro de los modus así, de estas leyes de inferencia muy conocidas, es la del silogismo hipotético. Si ustedes buscan en internet van a encontrar millones, millones. Aprenderse todos no tiene sentido porque ustedes ya están en condiciones de analizar algunas cuestiones. Veamos este. Primer premisa, P entonces Q. Segunda premisa, Q entonces R. Conclusión, P entonces R. A diferencia de los dos anteriores, acá aparecen involucrados en las premisas tres proposiciones distintas, P, Q y R. Y lo que vemos acá es una transitividad plena. Me está diciendo, che, si pasa P, entonces pasa Q. Además, porque acuérdense que esto se une con un y a esta premisa, que lo podemos como leer como un además. Además, si pasa Q, entonces pasa R. Por lo tanto, si pasa P, automáticamente sé que va a pasar R. Transitividad pura, pura, pura. O sea que Ese es como tampoco el hay dudas. del. Ese es como el del. ¿Cómo es? Profe, El del. Ah, no me sale. El del yogur. Exacto, Eh, exacto. una, quería preguntar algo. ¿El orden de las premisas importa? Esto. De las premisas, ¿importa sabiendo que las estamos uniendo todas con un y? Para mí sí. No, en ese caso no. Para mí no. ¿Quién dijo para mí sí? ¿Por qué? Porque el y ambos tienen que ser verdaderos. Ah, y entonces, o sea, pregunto, da igual decir mi buzo es verde y tiene capucha a decir mi buzo tiene capucha y es verde.
¿Llego a la misma conclusión que el buzo es verde y tiene capucha? Sí. Sí. Siempre que estemos uniendo las premisas con un y, no importa el orden. Dicho esto, a ver, hay veces que me conviene que tengan un orden en particular porque me permitirían concluir más fácilmente. Pero ustedes tienen que tener presente que pueden cambiar el orden de las premisas sin problemas porque siempre las estamos uniendo con un y. Y en definitiva, el y busca que todas las premisas, en este caso, sean verdaderas. Así que no hay problema con eso. Yo tengo una consulta. Dale. El tema es que, no sé, para mí estoy pensando, no sé por qué trato de como reemplazar las P y las Q, tratando de analizarlo como números, pero lo más conveniente sería que trate de, digamos, de interpretarlo, ¿no? Acorde, digamos, al símbolo, ¿no? En vez de cosas, Exacto. tratar de reemplazarlo. Exacto. A ver, yo entiendo que uno esté como sumamente estructurado y que en matemática quieran los números. Ahora, si yo a estas proposiciones, a estas P, Q y R, que son proposiciones, y que piensen que están representando una afirmación cada una de ellas, le asigno un valor puntual, estaría analizando específicamente el caso puntual, por ejemplo, el número, si digo P vale 7. Pero, ¿qué pasa? Yo busco generalizar. Cuando hablamos de leyes, necesitamos poder entender que una ley aplica para cualquier valor que tome P, para cualquier proposición que yo le ponga o que esté representando P, Q y R. Al principio, cambiar esta idea cuesta un montón. Hacer el clic cuesta un montón. Pero se puede. Se puede, hay que trabajarlo nomás. Ok. O sea, por ahí más bien sería verlo como más bien como una especie de X, como una ecuación de. Tampoco diría eso porque ya nos estamos yendo a funciones proposicionales. Pero ahora yo creo que te va a ayudar a ver algunos ejemplos puntuales, donde podamos entender quién sería P, quién sería Q, que lo podamos visualizar y O sea, yo igual ahí podamos entiendo, abstraer. sí, yo igual entiendo que se refiere P a premisa y entonces yo no sé por qué lo interpreto como un igual y Q entiendo que se refiere a acoso, pero el tema es que al tratar de como de encontrarle sentido y resolverlo, ese es el problema. Trato de asignarle como número, yo sé que está mal, por eso entonces ahí es como que donde me cuesta, digamos, interpretarlo o resolverlo bien, digamos. Bien, ojo que no, ojo con esta confusión, no vayas a interpretar el entonces como un igual. Lo que es igual, o sea, lo que podríamos interpretar como un igual es el sí solo sí, pero el entonces no. El entonces me está diciendo, che, si pasa esto, entonces pasa lo otro. Pero no quiere decir que la flecha vaya en el otro sentido. Ojo con eso. Ok, ok. ¿Sí? Y abstraer al principio nos cuesta a todos un montón. Bueno, volviendo, abajo tenemos ahora expresada la proposición. Fíjense que en los corchetes identificamos las dos premisas. Cada una de las premisas está puesta entre paréntesis porque son compuestas y están unidas a través del y, de la conjunción. Ahí no está mal la conclusión. No es Ah, es una P P. acá, perdón, sí. Esta es una P. Vamos a escribirlo ahora. Esta es P. Ahí va. Perdón, gracias por eso. ¿Sí? Fíjense que además aclaramos entonces que esto es una tautología. Lo mismo que sucede con el modus ponens o con el modus tollens. Mis razonamientos van a ser válidos si responden a una tautología. ¿Estamos bien? ¿Estamos para continuar? Profe, disculpe la interrupción. Siempre tiene que ser una tautología. Siempre tiene que ser Y es o sea, si yo válido. hago la tabla de valores, tiene que ser una tautología, porque si no metí la pata en algo. Quiere decir que la estructura no es válida. No me equivoqué yo en la tabla. Esa puede ser, che, esto nos puede pasar. Ok.
siempre podemos meter la pata. Ahora sí, vamos a algunos, fíjense si no como la metí yo recién. Profe. Analicemos algunos argumentos. Ahora sí vamos a ver ejemplos puntuales como para ayudar a entender esto un poquitito más. Tenemos este argumento. Los sospechosos estuvieron en la fiesta. Los sirvientes en la mansión Buenavista son sospechosos, por lo tanto, los sirvientes de la mansión estuvieron en la fiesta. Es un argumento. Yo puedo analizar si esto es válido o no, pero vamos primero a identificar cuáles serían las premisas para nosotros y cuál sería la conclusión. ¿Cuáles serían las premisas para ustedes? Las primeras dos oraciones, profe. Ok, entonces decimos, premisa 1, los sospechosos estuvieron en la fiesta. Premisa 2, los sirvientes en la mansión son sospechosos. De esto deduzco, ¿sí?, que la tercera oración es la conclusión. ¿Pero por qué deduzco esto? Primero, la oración arranca con un por lo tanto. No es porque esté al final. Muchas veces las conclusiones no están en el final, sino que están en el inicio o están metidas entre medio. Tengo que analizarlo bien. Pero se arranca con el por lo tanto. Entonces, por ende, no me tiene que quedar duda de cuál es la conclusión. Tenemos entonces premisas y conclusión identificada. Lo que tendría que analizar ahora un poco yo es cuál es la lógica proposicional que hay detrás de estas premisas, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo identificar como proposiciones? Porque acuérdense que una premisa no necesariamente tiene que estar conformada por una sola proposición. De hecho, es muy probable que tengan más de una proposición, o sea, que una premisa sea una proposición compuesta. Entonces puedo llamar a la proposición P como que es sospechoso. La Q como que estuvo en la fiesta. Y R como que es sirviente en la mansión Buenavista. ¿Les parece bien esta lógica? Sí. ¿Los convence o no? Sí, 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 sí. ¿Y se entiende por qué elegí yo esta lógica proposicional? No me digan que sí como a los locos para probar. Analicemos. Lo que hizo es individualizarlo. Exactamente. Identificar cuáles son los individuos con los que yo estoy trabajando. Y la información que yo tengo. Fíjense, me está diciendo, che, los sospechosos estuvieron en la fiesta. O sea que de la primera premisa yo tengo cierta información. De la segunda premisa también tengo información. Dice, los sirvientes en la mansión son sospechosos. O sea que la siguiente premisa involucra o mete más información. Tengo sospechoso, estuvo en la fiesta y es sirviente en la mansión. Con todo este panorama puedo empezar a estructurar mis premisas. Y es importante identificar algo en común entre las dos premisas como para poder relacionarlos, porque si no mi conclusión es absurda, ¿sí? No tiene mucho sentido. No se derivaría y nosotros buscamos que esto sea, sólido. Sería el esquema formal de esto. ¿Cómo escribirían entonces ustedes la primera premisa, teniendo en cuenta estas proposiciones? Sabiendo que P es sospechoso. Buenas. Podría ser, por ejemplo, haciendo el formato como si fuera, tendría que ser P, no me acuerdo si el término era conjunción con Q porque es sospechoso y estuvo en la fiesta. Sería como entonces. Ahí me están dando dos cosas distintas. Me están dando un y me están dando un entonces. Yo las voy a leer las dos y ahí nos convencemos. Una es sospechoso y estuvo en la fiesta. Otra es sospechoso, entonces estuvo en la fiesta. ¿Cuál les convence más? Yo diría que Eso. la segunda. ¿La segunda los convence más? Es sospechoso y estuvo en la fiesta. Porque dice que, porque las frases dicen primero que los sospechosos estuvieron en la fiesta. Ajá. Lo está afirmando. Ajá. Entonces sería un I para mí. Claro, Para la mí es conclusión al sería revés. R. Claro, yo pondría Creo que es P y Q, entonces. entonces R. Pero esperen que no se me vayan todavía a la conclusión.
esperen, pensemos. Primero definamos la primera premisa. Es sospechoso, o sea, Perdón, profe. dale. Yo tenía una idea de Ah. hacer Q, entonces P. Porque si dice que Q estuvieron en la fiesta, quiere decir que son sospechosos. Se dice, los sospechosos estuvieron en la fiesta, si estuvieron en la fiesta, son sospechosos. Entonces sería Q, entonces P. Así había pensado. Qué fuerte, apareció algo más, una premisa distinta. Tenemos 3 premisas. Hasta acá me dijeron P y Q, P entonces Q, Q entonces P. ¿Y ahora? Y no se puede usar de última P implica Q. Nosotros escribir podemos escribir todo. Todo lo que se nos ocurra podemos escribir. Profe, Pensemos cuál se ajusta más, cuál los convence profe, más. Sí. ¿no sería, no podría ser una doble implementación? A mí no me tenés que convencer, los tenés que convencer a tus compañeros. Porque si es sospechoso, estuvo en la fiesta, pero si estuvo en la fiesta, también es sospechoso. ¿Por qué Claro, es y no sospechoso? solamente sabemos si los sirvientes realmente tuvieron la culpa, ¿no? Porque dice que todos los que estuvieron en la fiesta son sospechosos. Y aparte, encima nos dice que los sirvientes en la mansión también son sospechosos. Claro, no dice que todos Ay. los que estuvieron en la fiesta son sospechosos. ¿Por qué Dice serán que los sospechosos? sospechosos estuvieron en la fiesta. No dice Y que algo todos. se habrán Claro, es robado. verdad. La torta. O mataron Digamos, a alguien, ¿vieron? Porque esto puede pasar cualquier cosa. Pero dice, los sospechosos estuvieron en la fiesta. para mí una triple implicación sería, o sea, las dobles flechitas para los dos lados de P, Q y R, porque para llegar a la conclusión la única forma sería que digamos, las 3 se cumplan, las 3 premisas. Ujú. Son 2 premisas. Son 2 premisas, que es Y una esta de acá, conclusión. 2 premisas, la conclusión, y lo que tenemos abajo son las proposiciones que nosotros identificamos. Y puedo armar, sí, ya que mi argumento tiene 2 premisas, yo voy a tener que armar 2 premisas usando estas 3 proposiciones que tenemos acá. Y la conclusión también, ya que estamos, ¿no? O sea, primero, sin juzgar si es válido o no es válido. Tenemos que Exactamente. armarlo. Después nosotros decidiremos con esto que armamos si es válido o no es válido. Ok, ok. Yo coincido Volvemos. Dale, a ver. coincido con el compañero que dijo lo de que estuvo en la fiesta e implica que es sospechoso. O sea que eso. Porque dice que los sospechosos estuvieron en la fiesta. O sea, toda la gente que estuvo en la fiesta es sospechoso. No, Pero dice que los sirvientes de la mansión, o sea, por deducción, estuvieron en la fiesta. O sea, que es la conclusión. no, Claro, pero yo yo puedo lo ser cambiaría. sospechoso, pero no sirviente de la mansión. O sea, yo lo construiría, profe, entre paréntesis, P implicado a Q, o sea, doble flechita, cierro paréntesis, entonces R. Por lo Voy a- menos yo lo cambiaría así. A ver, yo voy a escribir todo lo que me digan y analizamos. P, doble flechita. ¿Qué más? Entre paréntesis, P doble flechita, Q, entonces, Q, Pero todo esto entonces, para la premisa 1. Yo creo que se o sea, refiere a que el todo paréntesis es completo. antes. Ah, no, pero tenemos que identificar las premisas. ¿Cuál sería la primera? P. Ok. Partimos de P. Tengo ahí a P. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo se escribiría un por lo tanto? Es el entonces, la flechita. Hago ahí la Ok, yo le flechita. pondría ese. P Por lo entonces, ¿qué tanto, es? estuvo la Q, estuvo la fiesta. Ok. ¿Esa sería la 1? ¿Cuál sería la premisa 2? La otra es la Y doble implicación, sería la flechita para los dos lados. ¿Seguro? Porque lo que tenemos que representar ahora es los sirvientes en la mansión, estamos con esta, los sirvientes en la mansión Buenavista son sospechosos. ¿Cómo lo representamos?
Claro, no, yo le decía de R, la primera. ahí justo lo pusieron también. R, entonces Q. Ok. Escribo. Bien. Y esto, ya tengo mis dos premisas, debiéramos, por lo tanto, escribo acá los 3 puntitos, que significa por lo tanto, concluir que los sirvientes de la mansión estuvieron en la fiesta. Entonces, Profe, para mí, perdón, pero yo creo que no sería R y Q, sería R y P, porque dicen que son sospechosos, no que estuvieron en la fiesta. Esa sería la conclusión. Claro. Claro, Y yo en la coincido con conclusión ella. sería R, entonces Q, en la Claro, conclusión. claro. entonces, premisa 2 tachamos y la cambiamos. Sería Habría que cambiar la cambiar, Q por una P. Hago ese cambiazo. sí. Ok. Que sí. ¿Les convence? Entonces tenemos esto. P entonces Q, R entonces P. ¿Y la conclusión? Ahí sería R, R, entonces Q. entonces Q. Sí, así está mejor, me parece. ¿Les gusta más? Bueno, vamos a leerlo. Yo lo leo ahora. Acuérdense que escribí lo que ustedes me dictaron. Si yo veo esto, teniendo en cuenta cuáles son las proposiciones acá, digo, es sospechoso, entonces estuvo en la fiesta. Se asemeja bastante, ¿o no? Nos gusta. La segunda dice así, es sirviente en la mansión Buenavista, entonces es sospechoso. La conclusión sería esta, es sirviente, entonces estuvo en la fiesta. ¿Qué me dicen? No, no me gusta cómo quedó. Habría que cambiar Para mí, Siento que la sospechoso. lógica final no da con lo que La estamos conclusión yo creo buscando. que tendría que ser que es sospechoso. profe, yo lo hice de otra manera. A Tendría ver, ¿Qué le que digo? concluir, profe, Puse es Q, entonces sirviente. P. esperen, así no se... el que me estaba diciendo que lo hizo de la otra manera, si lo escribo Ah, acá, dale. yo. Puse Q, entonces P. Bien, escribo, Q, entonces P. Y Sí, después puse Q, entonces R. Y conclusión final puse P, entonces R. bien. Vamos a leerla. Dice, estuvo en la fiesta, entonces es sospechoso. Estuvo en la fiesta, entonces es sirviente de la mansión Buenavista. Conclusión, es sospechoso, entonces es sirviente en la mansión. ¿Qué Para me dicen mí, de esto? No, Para mí no no, queda. no no, terminé de cerrar. No para mí termina de debería, cerrar. ¿Qué es para mí, lo que no estaría cerrando? Que no los convence. para mí, profe, la conclusión que deberíamos llegar debería ser R, entonces P, sería es sirviente, entonces es sospechoso. Creo que esa es la conclusión que deberíamos tratar de alcanzar, me parece. O de Perdón. que es sospechoso, o sea, es sospechoso, por lo tanto estuvo en la fiesta, ya que cuando habla de los sospechosos no empieza con que sí o sí tiene que ser un sirviente, sino que tanto los que estuvieron como los sirvientes son sospechosos. Pero igual la conclusión no es que los sirvientes estuvieron en la fiesta. La conclusión es que los sirvientes estuvieron en la fiesta, así es. Entonces la conclusión sería R con Q. Profe, ¿Me escucho? eh, pero en ningún momento dice que la fiesta es en la mansión. No. Estaría mal. Sería inválido. ¿Sería inválido por eso? Para mí, por lo Yo menos. Porque no puedo dice dónde es aportar la algo. fiesta. Todos No, no pueden sería aportar algo. verdadera. En la premisa 1 yo la hice diferente, puse P y Q, puede ser. ¿Escribo? Porque, sí. Porque P en la lógica proposicional pusimos que es sospechoso, ¿no? Ajá. Entonces, P y Q sería la primer premisa, que es los sospechosos estuvieron en la fiesta. Si yo lo escribo así, digo, es sospechoso y estuvo en la fiesta. Ah, claro. Así se Claro, leería, así se interpretaría. ¿Es lo que vos querés poner?
es sospechoso, que los sospechosos estuvieron en la fiesta y dice que los sirvientes estuvieron, no. Los sirvientes son sospechosos, es la segunda, claro. No, no. Ok. Fíjense, como un ejercicio de 2 renglones y medio, nos está volando la cabeza. Porque, Profe, ahí creo que pude. a ver, escucho, esperen que entonces elijo otro color. Me quiero imaginar en el parcial entonces. Tranquilos, Sí, tranquilos. va a haber ejercicios Este es el así primero como que dijo. estamos haciendo, chicos. Este es el primero. Bien. Escucho. ¿Cuál era la otra forma que hay propuesta? Puse R, entonces P, Sí. P, entonces Q, Si Q, entonces R. y como conclusión puse R, entonces Q. Si es Q. Vamos a leerlo. ¿Sí? Dice así. El sirviente en la mansión Buenavista, entonces es sospechoso. Eso me dice la primera premisa. La segunda premisa me dice esto. Es sospechoso, entonces estuvo en la fiesta. La conclusión me dice, es sirviente en la mansión, entonces es sospechoso. Perdón, estuvo en la fiesta. Profe, ahí también hice uno. A ver. Puse que Q, entonces P, R, entonces P, y la conclusión Q, entonces P, que si lo leemos diría que estuvo en la fiesta, por lo tanto es sospechoso, es sirviente de la mansión Buenavista, por lo tanto es sospechoso, lo que llegamos a la conclusión que como estuvieron en la fiesta, por lo tanto son sospechosos. Pero esta conclusión a la que llegamos acá, Sí. ¿es la conclusión que nosotros tenemos enunciada? Los sirvientes de la Buenavista estuvieron en la fiesta. Faltaría la R que sería es sirviente. Ahí va. O sea que cambiaríamos eso. En la conclusión, sí como está, yo leo, interpreto esto. Estuvo en la fiesta, entonces es sospechoso, pero en ningún momento me menciona a los sirvientes. Dicho sea de paso, qué palabra horrible, ¿no? Pero más allá de eso, esta conclusión no estaría, este esquema formal no estaría representando a nuestra conclusión, ¿sí? Concluye otra cosa. De los que tenemos acá, de estos, el violeta dice, yo voy a leer la conclusión del violeta, dice, es sirviente en la mansión, entonces estuvo en la fiesta. ¿Puedo decir una, profe? Dale. ¿Para Yo qué? tengo. Esperen que voy borrando algo, así puedo escribir. Y después vemos cómo sería la forma más adecuada, que no quiere decir que sea la única, ojo. Bien. Yo tengo P, entonces Q. Dame 2 segundos, a ver si puedo. Mira. P, entonces Q. R, entonces Q. Entonces, o por lo tanto, Ujú. R, P entonces o R, perdón. R, entonces P. Entonces, P. Ahí va. Vamos a analizarlo. Dice, es sospechoso, entonces estuvo en la fiesta. ¿Los convence? ¿Es sospechoso, entonces estuvo en la fiesta? Sí. Ok, como que se asemeja bastante bien a la primera premisa. La segunda dice lo siguiente. Es sirviente en la mansión Buenavista, entonces estuvo en la fiesta. Sí. Pero la segunda premisa a mí me está diciendo, che, los sirvientes son sospechosos. No me dijeron que los sirvientes estaban en la fiesta. Por No, eso habría que ahí va cambiar una eso. P. Debería ser R, Ajá. es R, entonces P. Cambiamos esta Q por la P. ¿Los convence más? Para mí Ujú. sí. Y queda como la primera que Queda hicimos. como la primera. Porque la primera es la correcta. No sé si es la correcta. Yo no dije eso en ningún momento. No queda Para como la mí- primera igual, para profe. mí, La conclusión profe, es distinta. La primera describe mejor a toda la frase. Profe, yo tengo una diferente para analizar. Dios Siento que va mío. mejor. Dios mío. Por favor, qué interesante las clases cuando todos participan, me encanta.
Ahí voy con otro. Borré esa porque con la modificación nos convencía, quedaba igual que la primera. Vamos con la otra, a ver. Sería P, entonces Q. Después sería R y P. Y conclusión R, entonces Q. Claro. Vamos a leerlo entonces. Y dice así. Es sospechoso, entonces estuvo en la fiesta. Y, además, ¿sí? Es sirviente en la mansión Buenavista y es sospechoso. Conclusión, es sirviente, entonces estuvo en la fiesta. La segunda premisa, ¿describe bien lo que sucedió o no? Porque la siguiente premisa dice, los sirvientes en la mansión son sospechosos. No, no porque dice ¿Por qué son sospechosos? Porque es estuvieron en sirviente, la fiesta. Porque es estuvieron en la sirviente fiesta. y sospechoso. Exacto. Bien. Borro todo. Ahí más o menos ya Tenemos un panorama, la tenemos, ¿eh? fíjense Yo que Por lo menos creo uno que estuvo bien. veremos, no sé, para mí varios tienen mucho sentido lógico. Piensen que este es el primer ejercicio que nosotros estamos haciendo y que todas estas preguntas ustedes van a tener que hacerse cuando ustedes les pidan simbolizar o armar el esquema formal de un razonamiento. Tienen que tratar de ajustarse específicamente a lo que cada premisa está describiendo, porque eso es lo que nosotros queremos hacer en definitiva. Nos hacemos una película en la cabeza, profe, si es con esto. Totalmente, totalmente. Que Dios después, que el tiempo nos alcance, pero sí, tenemos que analizar millones de escenarios. Yo creo que si me escucha algún psicólogo va a decir, esta les va a generar una ansiedad todo. No, analizamos, ¿sí? La idea es analizar qué es lo que mejor se ajusta, porque uno en el afán de querer relacionar todo suele derrapar. Y esto, yo me incluyo, ¿eh? O sea, no crean que yo no paso por esto, sí. Yo paso por esto como ustedes, chicos. Yo paso por esto como ustedes. Mira, ahí estuve mirando bien, ¿no? Ajá. Si usamos la lógica, las premisas estas que pusimos en lógica proposicional, estaría bien lo que dijo la compañera a lo último. El I, estamos haciendo El, referencia al I. ¿Qué pasaba con ah, el I? Lo que pasa es que, no, esperen, creo que era no, Ali, no, yo me refería a todo a todo lo que la estuvimos proposición. viendo. Sí, sí, a todo. Ok. Bueno. O sea, poner P, entonces Q, y R, entonces P, Ujú, y como conclusión R, entonces Q. bien. ¿Y qué estás viendo ahora en pantalla? No lo de las preposiciones P, Q, R, como lo puso usted acá, y después el esquema formal que puso. ¿Los Claro, convence este esquema formal? ¿Había aparecido en escena este esquema claro, formal? Sí. no, creo que no. Este es el que dijo la compañera recién ahora, ¿no? Es el que No, tengo ese fue el anotado. primero que dijimos. Ah, ese es el que anoté yo recién, que se me ocurrió. Vieron que estaba, o sea que lo primero que surgió, no sé, no me acuerdo si era lo primero, sí estaba, por eso estoy muy contenta. Pero a la vez de que fueron apareciendo un montón, pudimos ir dando cuenta o analizando cuál era el que mejor se adaptaba. Porque de hecho, uno de los creo que fue el anteúltimo de los que mencionamos, nos dimos cuenta que teníamos que hacer un cambiazo al final de una proposición porque se ajustaba mejor que otra. Y volvimos a la primera con ese cambiazo. De hecho, es la estructura formal. Es el mejor esquema formal. Que si lo leo, fíjense cómo voy a estar leyendo. Me dice, ¿es sospechoso? Entonces estuvo en la fiesta. ¿Sí? Siguiente premisa. Es sirviente de la mansión Buenavista, entonces es sospechoso. Porque, a ver, es sospechoso porque trabaja en la mansión y en la mansión estuvo la persona que fue sospechosa. Conclusión, es sirviente, entonces estuvo en la fiesta. Sabemos entonces que este razonamiento es válido porque la conclusión se derivó
de todas las premisas que teníamos. ¿Qué les pareció este ejercicio? Me Muy, encantó. muy paranoico con cuál era el resultado realmente correcto. Ajá. Nos llevó Está, a usar el cerebro a 1000. está bueno mientras que no se complique tanto. Profe, Ya tengo espero que una metan preso al pregunta. sospechoso. Escuchó. Somos todos sospechosos. Somos todos sospechosos, ya fue. P entonces Q es una promesa, ¿no? Ajá. Pero acá está, o sea, son conjuntos de afirmaciones. em, lo que no entiendo es por qué, o sea, yo asumiría que los sospechosos estuvieron en la fiesta, suena más a como un igual. Pero, ¿por qué son sospechosos? O sea, los sirvientes en la mansión Buenavista son sospechosos. Creo que Es como que los sirvientes pertenecen a ser sospechosos o Ajá. al conjunto. Sí, como dice la explicación ahí abajo. Dale, seguí. em, no sé, es como saco una caja de sospechosos y me salen los sirvientes. Exactamente. Pero no entiendo por qué usaría ese conectivo en vez de otro. No, al principio cuesta un montón. Esto acá es como que tienen que pensar que están metiendo cajitas adentro de cajitas. Supongamos, la caja grande es porque estuvo. Tengo la caja. Eh, a ver, en la fiesta pasó algo, vamos a decir, pasó algo. Todos los que están en la fiesta son sospechosos. ¿No? Todos los que estuvieron en la fiesta son sospechosos. Dentro de esta gente que estaba en la fiesta estaban los invitados y además estaban los sirvientes, o sea, el personal que trabajaba ahí. Como todos están adentro de esta caja mayor que era la fiesta, efectivamente los empleados también son sospechosos por estar adentro de esta caja grande, adentro de esta fiesta. Por eso es válido. Pero al principio cuesta un montón, chicos. No les voy a mentir. Fíjense que nosotros aparecieron 5 o 6 escenarios distintos hasta que pudimos concluir. Todos eran muy parecidos, todos eran muy similares. Incluso si a mí me dicen, che, acá tenemos P entonces Q, pero si me hubiesen dicho Q entonces P, también me convence. Porque digo, che, estuvo en la fiesta, entonces es sospechoso y también sería válido. Lo que pasa es que tengo que elegir cuál es mi caja mayor. ¿Qué es lo que decido yo que va a mandar acá? Si es sospechoso porque estuvo en la fiesta o porque estuvo en la fiesta es sospechoso. Profe, entonces el conectivo es el que se usa para determinar si un conjunto pertenece a otro Exacto, o si están relacionados. exacto, para la lógica sí. Qué fuerte, Y ¿vieron? Este ejercicio, no se usa otro. por el momento no. Se van a dar cuenta. No les quiero tirar toda la información de una para que no colapsen hoy acá. ¿Vamos con otro ejemplo? ¿Vamos con otro argumento? Sí, sí, vayamos de una. Vamos. Sí, sí, profe. Bien. También no es muy largo. Fíjense, Jesús dice conocía una puerta secreta para entrar en la habitación. El asesino conocía una puerta secreta para entrar en la habitación. Entonces Jesús cometió el asesinato. A simple vista, ¿qué me pueden decir? ¿Les parece válido? como que No. repite Parece 2 que sí. veces lo mismo aparte. ¿Ustedes creen? La conclusión sería que Jesús cometió el asesinato. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, la premisa acá Sí. dice, che, Jesús conocía la puerta secreta para entrar en la habitación. Esa sería una premisa. Siguiente premisa sería, el asesino conocía una puerta secreta para entrar a la habitación. Entonces yo concluyo que Jesús cometió el asesinato. Pero La no sabemos si conclusión es usa verdad. las dos premisas, entonces diría que es válido. Ajá. O sea, la conclusión Sí, es válido.
¿se apoya directamente en estas dos premisas? Sí. Sí. Sí, el Sí. razonamiento es válido. El razonamiento es válido. Ok. Bien, bueno, vamos a ver esto. Definamos proposiciones. ¿Quién sería P? O yo los ayudo a definir las proposiciones. El Jesús, asesino conoció una Miraño. puerta secreta. Jesús Miraño sería. Ah, Jesús el asesino. no dije nada. ¿Ok? No, Y esa sería la conclusión. esperen, porque yo, o sea, la premisa a mí me está diciendo que Jesús conoce la puerta, que el asesino conoce la puerta. Entonces Jesús Profe, una cometió el cosita. asesinato. Qué raro esto entonces. ¿Por qué digo que Jesús es el asesino y que Q es conoce a la puerta secreta? ¿Existirá una manera de trabajar con estas dos proposiciones? A ver, seguro hay. ¿Con la Pensar. negación? ¿Con la negación? Puede ser que aparezca la negación también, sí, o es un correctivo lógico, así que sí. Pero si se niega, no tendría sentido la conclusión, ¿o no? Tal cual. No tendría sentido. Porque en ninguna parte de las proposiciones está negando nada. Se puede negar 2 veces, me parece. Se puede negar 2 veces. Yo puedo negar todas. Vamos, La doble negación, acuérdense que es la involución, es como el menos, salvando las distancias, como el menos por menos es más. La doble negación se cancela, no hay problema con eso. Pero sería una contradicción. Ajá. ¿Y? pero la preposición Jesús es el asesino ahí, ¿está bien o Se me puede antojó cambiar? a Jesús mí. murió en la cruz. Ah, Jesús es el bueno, asesino, digo yo, para mí esa es mi proposición. Y Q conoce la puerta secreta. Claro, pero si sabemos Entonces que no. Jesús y conoce la R puerta sería secreta, cometió el cometió el asesinato. asesinato. Yo pondría P como que Jesús conoció una puerta secreta. Ajá. Yo también. Y después a Q como que el asesino conoció una puerta secreta. Bien. ¿Y qué más? Y R sería que Jesús cometió el asesinato. ¿Sí o sí necesitamos un R? No. No Es que hay siempre. una conclusión. Hay una. Ojo. No siempre yo necesito 3 proposiciones. Puede ser que mi razonamiento tenga solamente 2 proposiciones distintas y que con estas 2 proposiciones yo pueda ir armando distintas premisas. O sea que Supongamos, podríamos poner en la conclusión que P, entonces Q, totalmente, Jesús. yo puedo poner eso. Yo podría Ok. ponerlo a ver, si responde a mi conclusión, pero sí yo puedo hacer eso. ¿Creen que con estas 2 proposiciones que están acá somos capaces de armar nuestras premisas? No, para mí no, falta Sí. Falta uno, el, falta R. el Se asesino. me Podemos viene a la probar. mente el tema de agruparlas en paréntesis y O sea, la conclusión digamos, en la fórmula puede ser P, simplemente, y digamos, se llegaría, digamos, a la conclusión solo con P. Ajá. La conclusión El tema podría ser sería P lo de sin antes. ningún problema. Y Profe, sí, ¿no faltaría una proposición que diga cometió el asesinato? podríamos poner otra. Podríamos. Sí, yo lo había puesto como R, cometió el asesinato, pero igual la primera P todavía no la pude definir. No los convence. No. Profe, Jesús es el profe, asesino, no me convence como preposición así. Si no, profe. Entonces, como sí, conclusión lo llevaría yo. Ojo. em, Sí. en la premisa uno dice Jesús Miñarro, pero en la P dice nomás Jesús. Ajá. Tipo no especifica qué Jesús es. Dios. Hola, profe. Pero ahí fui yo la que sintetizó, para no tener que escribir el apellido de vuelta.
pero hace La referencia a profe Jesús había dicho Miñarro. que era vaga. O sea, pero los que están conmigo en la parte de práctica saben que soy la idea del menor esfuerzo, obvio. Pero prometo que hace referencia a este Jesús Miñarro. Es el único. Em, Retomando algo que comentaron recién, que decían, Jesús es el asesino, me convence como conclusión, las proposiciones forman parte de la conclusión y la conclusión no siempre tiene que estar conformada por varias proposiciones. O sea que está perfecto si yo digo, che, Jesús es el asesino, o sea, es la conclusión. Yo podría en mi esquema formal directamente poner la conclusión como P, nada más, sin necesidad de agregarle otra proposición u otro conectivo. Pero, O sea que simplemente podríamos P, entonces Q y abajo directamente en la conclusión P. podría ser. Disculpe, ¿no sería P sí y solo sí conoce la puerta secreta? ¿Es lo que dice? No. No ¿No porque faltaría cualquier una otra parte que persona podría diga, conocer el la puerta asesino secreta. conoce la puerta? Podemos interpretar como que el asesino conoce la puerta con la proposición Q, Ah, bien. como para darles un poco de calma. Claro, cambiaría ¿cómo es? La posición, sería Claro, Q, entonces P. Conoce podría la ser. puerta secreta, por ende Jesús es el asesino, que Ujú. también conoce la puerta secreta. Conclusión, P. ¿Escribo eso que me dijeron? Claro, pero puede ser Jesús es el asesino, sí conoce la puerta secreta. Pero ya nos dice ahí en la primicia que conoce la puerta secreta. Claro, pero tu preposición, la P, es Jesús es el asesino. Y Jesús sería el asesino solo si conoce la puerta secreta. Si no conoce la puerta secreta, no sería el asesino. Claro, por eso la habíamos unido con un entonces con el Q. Por eso pusimos Q, que es conoce la puerta secreta, el entonces Jesús es el asesino. Una doble implicación, sino, si Jesús es el asesino, entonces también conoce la puerta secreta y conoce la puerta secreta si Jesús es el asesino. Claro, pero la conclusión ahí, ¿dónde la tenés? O sea, vos con esas preposiciones tendrías que llegar Y a la solo las conclusión. premisas hice hasta ahora, la A ver, conclusión. yo escribo lo que ustedes me digan, así lo vemos en pantalla. ¿Cómo expresarían ustedes la primera premisa con esto que tenemos acá? Yo con la doble implicación, profe, P doble flechita Q. Sí, solo sí. Q. Esto dice esto entonces. Jesús es el asesino, sí, solo sí conoce la puerta secreta. Entonces, P. ¿Esa sería la segunda premisa? La conclusión sería lo último. Entonces, P. No Jesús es es el necesario poner el entonces. Puedo poner el por lo tanto, si esta es la premisa, perdón, si esta es la conclusión, puedo poner directamente el P. ¿Hay algo acá entre medio? ¿Hay otra Podría premisa? poner una Q, así queda. Jesús es el asesino si conoce la puerta secreta. ¿Conoce la puerta Afirmo, secreta? conoce la puerta secreta, Claro. entonces es el asesino. ¿Gusta? Me gusta, me gusta. Tiene bastante ¿Me sentido. A mí me gusta permite, profe? bastante. Se cumplen las premisas. ¿La puede volver a repetir cómo se Lo leería? leo, obvio, lo leo. Según como está acá, dice así. ¿Jesús es el asesino? Sí, solo sí conoce la puerta secreta. Que piensen que lo tengo que leer en el doble sentido. Es como que yo tengo que, en el doble sentido, perdón, en los dos sentidos, tengo que pensar. Esto dice, Jesús es el asesino, si conoce la puerta secreta, y me está diciendo, conoce la puerta secreta si Jesús es el asesino, ¿sí? Por otro lado, estoy confirmando, sí, conoce la puerta secreta, pues lo estoy poniendo acá. Entonces, concluyo
que Jesús es el asesino. Ahí tiene un poco más de sentido, ¿eh? Me parece genial. ¿Les gusta? ¿Alguien Está bien quiere? me parece bien estructurado. A mí me gusta Ideal. bastante. Puede funcionar. ¿Qué dice usted que es la profesora? Ustedes tienen que convencerme a mí. Ah, Ustedes ya tienen que aprobamos, convencerme a mí. Entonces sí. Yo les muestro ahora, pero Entonces, ustedes tienen que convencerme a mí. Es lo divertido, así aprendemos todos. Fíjense cómo yo los obligué con este ejercicio a usar solo 2 proposiciones y buscar la manera de achicar la cantidad de proposiciones para llegar a un esquema formal. Odiados conmigo en todo este ejercicio, pelearon para meter más proposiciones. De hecho, yo lo hago con más proposiciones, pero bueno, mi función es obligarlos a que ustedes piensen. A mí también me gustaba más que aparezca una proposición en escena, pero los tengo que obligar a que piensen, se rompan la cabeza porque así se construye matemática. Y lograron escribir algo que nos convence a todos. No, a todos no, a mí no me convence. A usted no. ¿Por A qué mí no? tampoco. Y para pelear. Y a A mí mí no me tampoco. parece que conocer la puerta secreta implique que sea el asesino. O sea, esa doble implicancia no me convence. Ok, ojo. Ojo. Que ahí Profesora, estamos odiadas o no nos convence nuestro razonamiento, pero la estructura de lo que está acá. ¿La la estructura qué estructura onda? tiene un entonces. El entonces no es implica dentro No, del... ahí Un tiene una 150 este. bicondicionalidad. Acá me No es lo dijeron mismo que el bicondicional, entonces. flecha doble. Lo Te puedo identifica. escribir al lado otra y usar el entonces. Claro. Díctenme. Yo Claro, pondría sería Q. P, entonces Q. Ok, P, entonces Q. Por eso que hay tantos que participan, porque Y son abajo 149 Q en total. y, Se fueron o sea, 2, la conclusión 147. es P. O sea, todo igual solamente con... Están locos. Ah, Ahí sí. vamos. Y ¿Los después convence? es todo virtual. Porque No, porque en la aplicación, no, la práctica es presencial, no sé cómo era la presencial. el verdadero Los lunes. Pasa que el primero es como que falso. exige más, o sea, exige más que el asesino conozca la puerta para que, o sea, para que Jesús sea el asesino. Entonces la otra es como que más, se me hace No, que este no es otro. exige tanto. No. esa La primera tiene que ser, las dos tienen que tener el mismo valor. Ujú. Y La en primera exige segunda, que las en 2 la primera proposiciones exige, tengan el mismo valor de verdad. claro, que sea el asesino y conozca la puerta secreta. Y en la otra puede ser el asesino y no conocer la puerta secreta. Profe, en Sí. el primer renglón puse no P y Q. Escribo Wow. no P y Q. ¿Hay alguien ahí que tendré que cerrar el micrófono? No P y Q. Después puse abajo Q y conclusión P. Profe, mutea a todos y después que la gente vaya abriendo de vuelta, por favor. No puedo mutearlos a todos. El que está Bien. gritando que se le está apagando A la mí compu, me por sale como favor. que es Nahuel perdón. Bustamante. Ahí va, gracias. Bien. Leo esta. Dice, no P quiere decir, Jesús no es el asesino y conoce la puerta secreta. Pero ninguna proposición dice que Jesús no es el asesino. Ninguna Claro, premisa, no perdón. sería válida. O sea que yo con este no estoy representando información. Escribo otra para que la analicemos. Ya que estamos, Sí. Yo analizamos quería poner, otra. Dale. profe, Q, entonces P, Ajá. por lo tanto, P. Ya me voy a la conclusión. Sí. Necesito otra premisa. ¿Otra premisa más? Ajá. Yo, profe. Dale. Yo puse P es entonces Q Sí. y abajo Q entonces P y conclusión P. Bien. Vamos a leer esta última y después volvemos a esta que está inconclusa, pero se puede mejorar o completar. Esta acá dice, Jesús es el asesino, entonces conoce la puerta secreta.
conoce la puerta secreta, entonces Jesús es el asesino. O sea, esto que tenemos acá es lo mismo que tener P si solo si Q, ¿sí? Por lo tanto, P. Por lo tanto, Jesús es el asesino. ¿Convence? Sería lo mismo que la primera. Es Yo lo creo que es mismo la que primera. casi que la primera. Vamos a... Profe, Sí, ¿qué tal cuarto como la después de primera premisa solo Q, la segunda premisa puede ser Q, entonces P, y conclusión P? entonces, decime de vuelta que escribo. La primera, Q, sí. La segunda, segunda premisa Q, entonces P, ujú. conclusión P. Ok, la leo. Se conoce la puerta secreta y, y conoce la puerta secreta, entonces Jesús es el asesino. Por lo tanto, Jesús es el asesino. Claro, sería P entonces Q en la segunda premisa entonces. Ok. Fíjense. Vamos a completar este, que quedó ahí como que creo que fue Gabriela, que empezó a decirlo, y cuando le dije, te falta una premisa, quedó y abandonó. Vamos a analizar qué es lo que tenemos y entre todos a ver si lo podemos completar. Dice, conoce la puerta secreta, entonces Jesús es el asesino. ¿Qué le pondrían acá para llegar a la conclusión de que Jesús es el asesino? ¿Qué le pondrían acá como siguiente premisa? Que Jesús es el asesino si conoce la puerta secreta. Claro, que conoce la puerta secreta. Q. El asesino no conoce la puerta secreta. Entonces, fíjense, armado así, esto ahora se lee. Conoce la puerta secreta, entonces Jesús es el asesino. Me confirma que conoce la puerta secreta, entonces Jesús es el asesino. ¿Convence o no convence? No, lo está diciendo 2 veces. Me lo está diciendo 2 veces. Lo que pasa es que muchas veces se van a dar cuenta después que en los razonamientos hay cierta información, ciertas premisas que las va remarcando varias veces, como para decir, che, mira, yo te digo esto, acá te digo, si conoce la puerta secreta, entonces Jesús es el asesino. Me está diciendo, si conoce la puerta, entonces Jesús es el asesino. Y abajo me confirma, conoce la puerta secreta. Entonces, como conoce la puerta secreta, es el asesino. ¿Es lo que dice esto de acá? No, estaría afirmando en la primera premisa. O cómo se identifica en el caso de que sea una condición y se agregue el sí al comienzo. Sería como en el primer caso. Siempre que pensemos que siempre que tenemos una implicación, arranca con el sí. Acá también. Este también, este sería así. Si Jesús es el asesino, entonces conoce la puerta secreta. Me confirma, conoce la puerta secreta. ¿Puedo concluir que Jesús es el asesino? Yo creo que sí. Están todos explotados, ¿no? Ya, las neuronas. Es que yo voy siguiendo el enunciado, o sea, el primer párrafo, y más o menos iba queriendo con lo que acaban de decir mis compañeros. Y es que son todos muy parecidos. Hay una delgada línea acá. Saco todo y vamos a ver cuál opción elegí yo para representar, pero porque a mí se me antojó. Los escucho. Vamos, yo sabía. Era al revés de lo que lo dije, o sea, era primero conoce la puerta secreta, luego que dice ahí Jesús es el asesino, entonces conoce la puerta secreta, por lo tanto es el asesino, Jesús es el asesino. Ahora, pregunta. Si yo hubiese puesto primero la premisa 2, no, lo que aparece acá, el P entonces Q y después el Q y por eso concluyo el P. ¿No había aparecido también en escena ya eso? Sí. Sí.
Y Sería recién, hace unos minutos dijimos, che, o sea, a ver, como las premisas todas se conectan con un i, da igual en el orden que yo las acomode. O sea, esto para molestar nada más, pero ya había aparecido esto en escena, me lo dijeron ustedes, y creo que fue uno de los primeros incluso. Hay un Sí, que montón de usted respondió formas. con el ejemplo del buzo. Exacto, exacto. Ahora que tenemos nuestro esquema formal acá, analicémoslo, este argumento, y díganme si es válido o no es válido. Sí, es válido, porque ya la conclusión de las oraciones que nos están dando dice que Jesús Miñano cometió el asesinato. Ajá. Pero, las premisas, ¿me permiten a mí concluir esto? No. Una sí, Una sí, ¿y la otra? La otra no, te porque deja en duda. no habla de Jesús, directamente habla de un asesino. Ajá. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Es Jesús para ustedes? ¿Es Jesús el asesino o no? Sí, porque te lo dice con la conclusión. Lo dice la conclusión. Ahora, que lo diga la conclusión no quiere decir que realmente, pobre Jesús, si no fue el asesino y nosotros lo estamos encarcelando. Totalmente. Cualquier otra persona puede conocer la puerta secreta. No tiene por qué ser exactamente Jesús. O sea, conclusión. Aparece la conclusión porque el razonamiento me da una conclusión, llega a una conclusión. ¿Es válida? ¿Se apoyan todas las premisas o las premisas que yo use me validan y me hacen concluir esto como inexacto, como es el único responsable? No, no es válida. No, porque es inductiva, no es deductiva completamente. Sé yo que Jesús era la única persona que conocía la puerta secreta. O sea, puede haber un montón de personas que conozcan esta puerta secreta. Quizás sí sea el asesino, pero la conclusión a la que llega no es adecuada, no se desprende específicamente de las premisas. Una premisa me dice, che, Jesús conocía la puerta y el asesino conocía la puerta. Sí, es válido eso. Las dos premisas, ¿sí? Las dos proposiciones que están acá pueden ser verdaderas. Puede ser verdad que Jesús conozca la puerta, puede ser verdad que el asesino conozca la puerta secreta, pero no con esta información. Yo puedo decir que Jesús fue el que cometió el asesinato, porque podía haber 10 millones de personas más que conozcan la puerta secreta. Entonces, no siempre que yo vea una conclusión, puedo decir, che, sí, no, bueno, Jesús es el asesino. Porque la conclusión acá fue inventada. O sea que, profe, cuando nosotros estemos en fecha de parcial y nos toque algo así, tenemos que contestar justamente como está ahí. Es un argumento inválido y dar esa Y explicación. poder explicar, exacto, poder explicarlo porque no, porque es inválido. Ok. Yo para saber si no tiene un valor numérico o alfanumérico, como No dicen, para necesariamente, no, ustedes pueden justificar en palabras. De hecho, parte de la lógica, más allá de que use símbolos, yo tengo que poder argumentar, poder explicar qué es lo que pasa. Matemáticas se justifica muchas veces, con el vocabulario, con el lenguaje coloquial. Así que, bueno, estamos sobreviviendo, che. A ver si terminé de Profe, entender, profe. Dale. O sea, sería, es inválido porque la conclusión no se apoya de verdad, o sea, con la verdad de cada premisa, algo Porque con las así. premisas que tengo, yo no puedo llegar a esa conclusión. Ok. ¿Sí? Porque, a ver, ninguna premisa, si hubiese estado la premisa de que Jesús es la única persona que conocía la puerta secreta, si hubiese estado es la única persona que conocía la puerta secreta, Si lo ahí sí afirmás yo la puedo premisa, concluir que es el claro. asesino, pero no es el único, listo. Claro, porque en el argumento no lo afirma, entonces, Exactamente. ok, listo. Bien, sobrevivimos. ¿Están para unos minutos más? profe, una pregunta más con lo de recién, que no entendí. Básicamente es el problema de las dos primeras premisas que es inválido. Porque la conclusión no se construye con las premisas que tenemos ahí. Le falta información a esa conclusión. La inventa.
deduce algo que las premisas no están diciendo. ¿Podemos hacer otro ejemplo, profe? Porque, o sea, me quedó un ejemplo, una actividad del manual, Ajá. y ¿Cuál? la verdad que no lo supe hacer. Que era la actividad 8, que por ejemplo decía, si está preso, es inocente y no hay justicia. O sea, esas son las tres premisas que tenía y había que escribirla simbólicamente, como en esto que estamos haciendo ahora. Bien. Claro, pero no era si está preso, era si está preso y es inocente, no hay justicia. Ah, Así claro, era. sí, sí, así. Sí, así. Bueno, esperen que salgo de acá, así podemos escribir en algún lado. Ahí está. Bueno, vengo para acá, así escribimos acá. Esas actividades, ¿dónde está, profe? Porque yo entré 5 minutos más tarde y no llegué a escuchar de dónde estaban agarrando las actividades. No, estas, las que están viendo acá en la presentación, son específicas de las presentaciones. La que me están preguntando es del manual. Díctenme entonces, ¿qué es lo que La página necesito anotar? 3. ¿Qué necesito saber? Si ¿Qué está página está preso eso? y ¿Qué es página? inocente. Si está preso y es inocente, entonces no hay justicia. Bueno, ¿qué hago? No voy a escribir todo. Díctenme. ¿Qué escribo? Si P y Q, entonces no R, poner una cosa así. Si arranca con un sí, ¿cuál es el conectivo lógico que sí o sí tiene que aparecer en escena? ¿Y? El I, la conjunción. Lean de No, vuelta, a ver. la flechita, la La flechita. flechita es el condicional, obvio. Si Como la premisa proposición arranca 1, con un sí, lo que está entrando en escena seguramente es un condicional. Lean de vuelta la oración. Si está preso y es inocente, entonces no hay justicia. Bueno, ahí fíjense, arranca con un sí. Lo voy a escribir acá. Arranca con un sí. Dentro de lo que va a decir después de este sí, hay dos proposiciones, porque hay una ahí que está separando. ¿Está bien? Y después viene el entonces. ¿Qué decía? Si está preso, entonces ¿quién sería P para ustedes? Está preso. está Ok. preso. P está preso, sí. Ok, preso. Uy, qué horror. La P de preso. Si P está preso, ajá. ¿Y además qué? Q es inocente. Q inocente. Ok, voy a poner la I de inocente. ¿Qué más? Entonces, Y R, no, negación sería. No, R R hay, sería, R porque hay R sería justicia, justicia. pero lo ponemos con negación. ¿R quién es para Claro. ustedes? R es R justicia. hay Hay justicia. justicia. Hay justicia. Hay justicia. Ok, entonces No dice, R sería. ¿no hay justicia? ¿Es lo que dice el enunciado? Claro, no R, claro. Ok. Entonces, lo que ustedes me están leyendo es esto. P y Q. Entonces, no Sí, sí. R. Lo traduzco para ver si escribí bien, si entendí bien. Si está preso y es inocente, entonces no hay justicia. ¿Es lo que dice? Sí, así es. Ok. Bien, ¿qué tenemos que Sí. hacer con esto? Ah, sí, lo hicimos bien. Está perfecto esto hecho así. Ah, había que representarlo nada más. Una maravilla. Ok. Carrera nea, listo. ¿Listo? Genial. Bien, ¿qué Gracias. más? No, por favor. Para... Estamos para esto. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Sigo? ¿Se bancan unos minutos más? Sí, señora. Dale, ya Genial. que estamos. ¿Cómo, Sí, señora? profe. Me acaban de... Chicos, no me hagan Sí, ya Ahora conseguí. media hora más. Ya está desaprobado. Ahora No sé media quién hora fue. No más. llegué a ver Desaprobado. quién fue, pero ya está el primer desaprobado de álgebra 1. Por favor, no me hagan sentir vieja. Ya sé que soy vieja, chicos, pero no me hagan esto.
Bien. Viejos son los trapos. Claro, me dicen señora, por favor. Bueno, No sé, yo sí. que la tengo presencial en la práctica, es súper juvenil, súper. Mira, mira, ya está. Ya, punto extra, punto extra. No. Falta poco. ¿Sobreviven un cachito más? Porque si están Sí, sí. colapsados, ok, bien. Vieron que al Yo principio. respondí por todos, no sé, mis Sí, compañeros. ya yo. está, que se jodan. Listo. Vieron que al principio de la clase. Sí, Perdón, pero yo ahora me tengo que ir porque curso otra materia a las 2. tranqui, tranqui. Vaya Listo, nomás. gracias. Adiós. Que al principio de la clase yo había dicho algo de proposición o función proposicional. Bueno, acá entran en escenas otras cosas, ¿sí? Existen en matemática y en lógica específicamente algunas expresiones que parecen proposiciones, pero que no lo son, que vienen como a engañarnos un poco. Y uno de los compañeros, uno de los caballeros, había dicho que representaba o que asociaba las letras a los números. Bueno, eso está relacionado con esto. Estas expresiones, que parecen pero que no son proposiciones, reciben el nombre pura y exclusivamente de forma o proposición, ¿sí? Una forma proposicional. ¿Por qué? Porque en escena va a aparecer una variable, algo que me falte, ¿sí? Y que necesite saber qué es lo que está representando esa variable para poder determinar su valor de verdad. Si yo les digo 2 más 2 es igual a 5, ustedes pueden decirme si eso es verdadero o es falso. Diríamos que es falso. En cambio, yo les digo, x más 2 es igual a 5. ¿Ustedes pueden decirme si eso es verdadero o es falso? Y depende. Claro, no. ¿De No, qué si no depende? sabemos el valor de X. Claro. Depende del valor de x. Bueno, en ese caso, este x más 2 es igual a 5 es una forma proposicional. Siempre que aparezca en escena una variable y que no no sepa específicamente qué valor toma, yo estoy trabajando con una forma proposicional. Y para poder saber o indicar su valor de verdad, tendré que asignarle específicamente un valor. Ejemplo, x es un número par. Así como está, no puedo decir si es verdadero o es falso. Yo tendría que decir cuál es el valor de x. O sea, reemplazar a la variable por lo que a mí se me antoje estudiar. Otro ejemplo, x más y es menor a 2000. ¿Sí? En este caso, estamos con una inecuación y encima aparecen dos variables acá. O sea que acá para poder responder esto tendría que asignar dos valores. Otra inecuación que fíjense que surge de la conjunción de dos proposiciones. Digo, x es mayor que 3 y x es menor que 5. Dependiendo qué valor tome x, puedo saber si esto es verdadero o falso. Y así podría tener un montón de ejemplos. Para poder definir si son proposiciones, necesito que no haya una variable. Si aparece variable es una forma proposicional y tendría que darle un valor, asignarle un valor para poder analizar su valor de verdad, si decir es verdadero o falso. Más allá de eso, estas formas reciben el nombre de función proposicional porque me permiten estudiar algunas cuestiones más importantes. ¿Cómo están ustedes? ¿Sobreviviendo? Bien. Ahí lo llevamos. Bastante bien. Estamos. Estamos, ok, listo, yo sigo. Entonces, bien. ¿Pero era hasta 14 horas esto o no? Sí, bueno, faltan 6 minutos, pero ¿sobreviven estos Perfecto. 6 minutos? Sí, sí, sí. Listo, listo, bien. Porque si veo que están al borde del colapso, cortamos y lo retomamos la próxima, no hay problema. Sobreviví a 4 horas de cálculo, creo que puedo sobrevivir un poco más a Bien, Tal bien. cual. Además, álgebra es más lindo, chicos. No es porque yo de álgebra, pero es mucho más lindo. Eh, las últimas unidades son las más lindas de álgebra, así que no se aburran antes. Bueno, al reemplazar estas indeterminadas, yo podría entonces, en ese caso, asignar un valor de verdadero o falso. Eso es lo que está diciendo acá. Fíjense que ahora ya no aparece mi proposición como estaba antes, mi forma proposicional como estaba antes, sino que aparecen de otra forma escrita. ¿Qué pueden decirme de esto? ¿Por qué aparece una Q y adentro de los paréntesis la X y la Y?
Parece una función. Es una función proposicional, exactamente, y tal como ahora sabemos que es una función, ¿se acuerdan que dentro del paréntesis y al lado del nombre de la función siempre tenemos f de x, por ejemplo? Esa x estaba representando cuál es la variable independiente. Acá, lo que está entre paréntesis justamente me está indicando cuáles son las variables independientes. Es decir, Perdón, cuál es el perdón. dominio. Nahuel, ¿podés mutearte, por favor? Sí, Que porque se escucha muy alto. estamos escuchando a Nahuel y no te estamos escuchando a vos. Ok, ustedes métanse así Gracias, sin gracias. problema. Bien, les decía entonces que esto sí es una función proposicional y que efectivamente estas letritas que estamos viendo entre paréntesis, lo que está indicándome es cuáles son las variables independientes, que en criollo esto recibe el nombre de dominio de una función. En este caso, el dominio de la función está definido por la variable x e y. Y me está diciendo, che, si vos querés responder si esto es verdadero o es falso, vas a tener que asignarle valores tanto a x como a y. En la de abajo tendríamos que asignarle valores a x, a y y a z para responder si esto es verdadero o falso. O sea que es jugar un poco más con todo esto. Si yo quiero construir proposiciones, lo primero que tengo que tener presente es que es súper importante definir cuál es el universo de mi función proposicional. Y con esto vamos a seguir trabajando la clase que viene. El universo hace referencia al conjunto madre. ¿Sí? Todo lo que está dentro de este conjunto madre es válido. Y voy a ir marcando distintos conjuntos, distintos subconjuntos. Ese Como término los suena números muy enteros amplio, y ¿no? eso. Ese término suena muy Muy amplio. Muy exactamente. Es el universo de lo que conocemos y con lo que estemos trabajando. O sea, hace referencia al conjunto de los valores posibles que pueden sustituir a las variables. Por ejemplo, en cálculo 1, el universo numérico con el que ustedes trabajan es el de los conjuntos reales. Pero si estuviesen trabajando en cálculo 2 o MAT o cálculo 3, el universo con el que trabajen va a ser distinto. Va a ser el de los números complejos. Entonces, dependiendo de dónde esté, es el universo con el que puedo jugar. ¿Cómo están hasta acá? ¿Sobrevivieron? Bien. Bien, Bien. profe, pero no me va a Está cortar bien. porque si no me deja una incógnita. Profe, una pregunta. Escucho. ¿Esta era la primera clase o la segunda clase? No recuerdo, porque Esta conmigo es la primera clase, Ah, ok, ok, ok. ¿sí? Porque la Sí. semana pasada estuve de licencia. Ah, ok, ok. Sí, porque nuestro profesor nos notificó de que esta semana iba a correr acá las clases con el presencial, por eso. Quería saber eso, porque tenía la duda. Bien. Bueno, Profe, sí, Bien. una pregunta que nada que ver. escucho. ¿Sabe cómo se llama el profesor